Diga conmigo, el poder de la humildad. A ver, como que no lo escuché, el poder de la humildad. Muy bien, en nuestra mente, como hemos sido formados desde pequeños, cuando leemos el título, el poder de la humildad, como que no hace sentido. ¿Sabe lo que hablo? Como que no hace sentido. Piensen lo que le estoy diciendo. No le estoy hablando desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de lo que dice la palabra de Dios. Le estoy hablando desde el punto de vista como hemos sido formados. Acuérdate cuando eras más pequeño y que por ahí llegabas a tu casa golpeado. ¿Alguien se acuerda? Que te jalaron el cabello en la escuela, que llegaste con las colitas en lugar así todas chuecas. Y le dijiste a tu mamá, ay, es que me golpearon o me desgreñaron. ¿Qué te contestaba mamá? ¿Qué te decía mamá, Pato? ¿Qué te decía? ¿Y por qué te dejaste? ¿Eh? Fuimos criados en un ambiente donde tal vez papá o mamá te decía, hey, si me vuelves a venir así, yo te voy a pintar el otro ojo, te lo voy a dejar también. No te dejes. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos? ¿Verdad? No, mete las manos siquiera, pícale los ojos, escúpelo pues. O sea, así hemos sido formados. Y sabes, la realidad es que el mundo está equivocado. Hoy vamos a descubrir cómo la humildad trae poder al ser humano. Y sabes, no es porque te lo esté diciendo yo, es porque Jesucristo lo enseñó. Él lo dijo. Y hoy vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. ¿Ok? Mira, Mateo capítulo 5, en el versículo del 1 en lo adelante vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, aquí está la enseñanza de Jesús: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Esto prediqué hace 2 semanas. Si tú no viniste a la iglesia, nos estás visitando en nuestro canal de YouTube, tú puedes accesar y ahí están todas las predicaciones de la serie El Camino hacia la Felicidad. La primera fue basada en este versículo, versículo 3. A ver, díganlo conmigo, vamos a leerlo todos juntos. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ok, la semana pasada prediqué del versículo, del versículo que está a continuación. Dígalo conmigo. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. El día de hoy estaremos predicando, compartiendo del versículo 5. Vamos a decirlo. Dichosos los humildes, porque la tierra como herencia. Qué bonito se escucha la iglesia declarando la palabra de Dios. Qué bonito se escucha la iglesia cuando juntos, de una manera unánime, leemos lo que la Biblia dice. Vamos a decirlo otra vez, el versículo 5. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Padre, te agradecemos que el día de hoy nos permites estar en tu casa. Gracias, Padre, por la palabra que tú estás trayendo a nuestras vidas. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para que tú nos hables, Señor, y para que nos lleves por el sendero de la justicia, por el camino de la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, iglesia. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Primero vale la pena hablar acerca de cómo mira el mundo la humildad. ¿Qué piensa el mundo de la humildad? ¿Qué piensa el mundo del orgullo? ¿Verdad? En un mundo donde hemos sido enseñados de una manera distinta a lo que la palabra de Dios nos muestra, podemos ver que la sociedad valora a los fuertes. La sociedad valora a los influyentes. Cuando alguien tiene un amigo influyente, mira, él es mi camarada, él es mi amigo. Y si te lo encuentras en un lugar, dices, licenciado, ¿cómo está usted? Es que es mi amigo, él no, es influyente en la ciudad. ¿Verdad? Y le damos un valor a este tipo de personas. Y lo entiendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, oye, nos sentimos bien cuando alguien importante nos saluda,
¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Y es la manera en que el mundo lo ve. La sociedad, perdón, valora a los fuertes, valora a los influyentes y valora a los autosuficientes. Y cuando estaba meditando en este versículo, me recordé de una película que salió por allá en 1984, cuando probablemente en aquella época usted y yo éramos bebés apenas. ¿Sí, verdad? En esa época que dicen que se usaba un copete así, ¿verdad? Y luego que usaban el copete ahí con tímido, algo así. Yo no me acuerdo bien porque yo era un bebé en esa época. En la época de vagando por las calles, mirando a la gente pasar, el extraño del pelo largo, ¿verdad? Era una época bonita, los 80s. Y salió una película que se llamó, a ver, usted me va a decir el título, fíjate. ¿Cómo se llamaba? Sí la miraron ustedes también. Iba a tirar la patada, pero presentí que iba a quedar ahí abajo. Dije, no me arriesgo, ¿verdad? Pero esta película, Karate Kid, se trató de un joven. Yo sé que algunos no la miraron, ¿verdad? Bueno, más bien todos la miramos y recordamos que se trató de un joven llamado Daniel, ¿verdad? Este joven quería aprender a defenderse porque estaba siendo acosado, estaba siendo agredido, ¿verdad? Por un grupo ahí de juniors, de muchachos que lo estaban fastidiando a Daniel, ¿verdad? Y él dijo, tengo que hacer algo. Yo recuerdo en la película que este muchacho va y se asoma a una escuela de karate porque quería tomar clases de karate y ahí se encuentra a la pandilla que lo estaba acosando. Dice, ay, ¿cómo es posible? ¿Dónde voy a aprender? Pero cuando regresa él a casa, tiene un encuentro y ese encuentro le cambia la vida a Daniel. Se encuentra con un anciano. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el anciano? Mr. Miyagi, ¿verdad? Y este hombre lo toma y le empieza a enseñar que la verdadera fuerza está en la paciencia. Unos palitos ahí. ¿Se acuerda? Y para Daniel eso no tenía sentido. ¿Cómo me voy a defender agarrando unas moscas con unos palitos? Lo pasa por un proceso para enseñarle que la verdadera fuerza está en la paciencia, está en el respeto y está en la humildad. Esa es la enseñanza que Mr. Miyagi le da a Daniel antes de enseñarlo a tirar patadas. Daniel-san aprende que la mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre no es debilidad, sino es dominio propio. Y eso le explota en la cabeza. Cuando vamos a la palabra de Dios, y usted no vino a que yo le platicara una película, usted vino a escuchar palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que Jesús nos enseña que los humildes son los verdaderos vencedores. Los humildes. Jesús dijo, el que se humilla será exaltado. Los humildes son los verdaderos vencedores. No se trata de pelear con orgullo, sino de confiar en Dios para recibir la verdadera recompensa. Confiando en Dios podremos recibir la verdadera recompensa. Jesús dice que los humildes son los que realmente van a heredar la tierra. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con esa herencia. Pregunta clave para el día de hoy. Esta es una pregunta importante. ¿Cómo puede entonces la humildad llevarnos a la verdadera felicidad? ¿Cómo puede la humildad ponernos en ese lugar donde nos vamos a sentir en paz? Cuando este mundo nos ha enseñado algo distinto. No, mijito, no se agache. Manténgase firme y que no le vean la cara, pues. Fíjate, todas las frases, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera nos han ayudado a sobrevivir. Pero la realidad es que cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia nos dice otra cosa diferente. Hoy vamos a descubrirlo.
¿Qué significa entonces ser humilde? ¿O qué significa ser manso? La palabra griega de donde se desprende la raíz de la palabra humilde o la palabra manso viene de praus, y praus no significa debilidad, sino más bien significa alguien que confía en Dios en lugar de depender de sus propias fuerzas. Entonces lo que estamos aprendiendo o recordando es que la palabra humilde o ser manso, el significado es cuando confiamos en Dios y entendemos y aceptamos que dependemos más de Él que de nuestras propias fuerzas. A eso se refiere la palabra humildad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento miramos la historia de un hombre llamado Moisés. ¿Qué historia la de Moisés? Si usted no ha escuchado o no ha leído la vida de Moisés, vaya al libro de Génesis en su Biblia. En el capítulo 12, 13, por ahí, ¿verdad? Puede leer la historia increíble. La Biblia nos enseña que Moisés era el hombre más humilde, pero fue un líder poderosísimo. Fue un líder poderoso a pesar de su humildad. La Biblia dice que él era el más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Moisés era el más humilde. Y sabes, cuando ves la historia de su vida, a pesar de que en la primera parte de la vida de Moisés te das cuenta que había una situación donde querían matar a todos los bebés, ¿verdad? Su mamá lo pone en una canasta para salvar su vida. ¿Qué momento la de la madre de Moisés al desprenderse de esa manera de su hijo? Pero quiero que nos sumerjamos un poquito a lo que sucedió en él ya estando en el palacio, ya viviendo con Faraón, ¿verdad? Porque cuando la hija de Faraón lo recoge y lo lleva a casa, ya Moisés era parte de la familia de Faraón. Él creció en el palacio como parte de la familia. Y la familia de Faraón era la más importante en Egipto. Faraón era considerado como un dios. Nadie le podía hacer frente, es más, ni siquiera lo podían mirar a la cara. Nadie podía hablarle así nada más de que, oye, Faraón, porque cuando eso sucedía la gente moría, los mataban. Se le tenía que tener un gran respeto a Faraón. Pues Moisés crece en esa familia y te puedo asegurar que Moisés tenía lo mejor de la época. A Moisés no le faltó nada. Moisés tenía su Ferrari Testarossa ahí en la puerta de la casa, ¿verdad? Y cuando él quería salir a dar la vuelta, su Ferrari, ¡brum! Los demás andaban en carretas y en caballos, pero Moisés tenía un Ferrari. Bueno, vamos a usar un poquito la imaginación, ¿verdad? Moisés tenía lo mejor de lo mejor. Le enfadaba el Ferrari, bueno, se subía a su Ninja Kawasaki o a su Harley Davidson, yo no sé, ¿verdad? Pero bueno, soñar no cuesta nada. A lo mejor él tenía su iPhone, si tú y yo tenemos el 15 o algunos ya tienen el 16, yo creo que Moisés tenía el 24. O sea, él lo mejor lo tenía en casa. Tuvo la mejor educación, fue a las mejores universidades, porque fue educado como un príncipe. Sí, imagínate. Pero a pesar de esa educación, a pesar de todo lo que él tenía, la Biblia dice que era el ser más humilde que existía en ese entonces. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios. Qué increíble la historia de Moisés. Cuando Dios le habla y le da una encomienda y le dice, vas a ir a la corte de Egipto. Cuando Dios lo llama para que se presentara delante de Faraón, delante de su familia, que él regresara a Egipto, porque él andaba huyendo por algunas cosas que él había hecho. Lea la historia, si no sabe de lo que hablo, le va a fascinar. Y Dios le habla en el desierto, lo llama y le dice, vas a ir y le vas a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo. Hermanos, pararte frente a Faraón para decirle, deja ir al pueblo de Dios, era un desafío impresionante y la vida de Moisés estaba en peligro. Pero Moisés fue
Y Dios le dijo, yo voy a ir contigo. Mi presencia estará contigo, Moisés. Adelante. ¿Sabes? Moisés le dijo, Señor, yo nunca he sido bueno para hablar. Y cuando pienso en las palabras de Moisés, que le dice, yo nunca he sido bueno para hablar, yo digo, pero ¿cómo Moisés? Moisés tuvo los mejores maestros. ¿Cuántos de los que están aquí son maestros en la escuela? Levanten la mano los maestros, quiero verlos. Bien arriba, bien arriba, bien arriba. Excelente, vamos a darle un aplauso a los maestros. Qué gran labor hacen. Qué gran trabajo hacen, ¿verdad? Estamos agradecidos con los maestros. Pero ¿sabes una cosa? Moisés tuvo maestros de calidad como los que tenemos aquí en la iglesia. Así eran, como ustedes. Sin embargo, cuando Dios le dice, vas a ir y te vas a presentar delante de Faraón, Moisés dijo, yo no soy bueno para hablar. Yo no soy bueno para hablar. Pero Dios le mostró que el liderazgo no dependía de la capacidad humana, de lo que Moisés podía lograr hablando, sino de la obediencia y de la dependencia de Dios dependía el liderazgo. Moisés le dijo, yo voy a ir contigo. Además le dio herramientas para que se presentara delante de Faraón y Faraón pudiera reconocer, aunque fue terco, fue necio, fue contumaz, fue testarudo. No estoy diciendo malas palabras, aunque se puso fuerte y no quería ceder, pero Faraón sabía que Dios estaba hablando a través de los hechos de Moisés. Porque Moisés llevaba esas herramientas dadas por Dios. A lo largo de su vida, Moisés fue un líder poderoso, pero no por sus propias fuerzas ni por sus capacidades, sino porque confiaba en Dios. Con humildad, Moisés intercedió por el pueblo. Con humildad él recibió las tablas de la ley y guió a Israel hacia la libertad. Ve nomás el liderazgo de este hombre. Sin embargo, su mansedumbre le permitió depender de Dios en vez de sí mismo. Y esto es algo que debemos de tener cada uno de nosotros. Una mansedumbre y una templanza que nos lleve a depender totalmente de Dios. Por eso Dios lo usó de una manera extraordinaria. Por eso. Mateo capítulo 11, versículo 29 nos habla acerca de Jesús, el líder máximo que tenemos y el ejemplo máximo que tenemos nosotros. Jesús mismo dijo, aprendan de mí que soy, ¿qué dice? Manso y humilde de corazón. De manera que es importante la mansedumbre para Jesús. Es importante la humildad para Jesús. Y esto es algo que debemos de aprender de nuestro rey, de nuestro gran ejemplo. Los mansos y humildes tienen una promesa. En Mateo capítulo 5, lo que leímos hace un momento, heredarán la tierra. ¿Qué significa entonces heredar la tierra? En el contexto judío, esto hace referencia a la herencia de la tierra prometida. Ellos tenían una promesa y en el contexto judío, ¿verdad? Está hablándoles de la herencia, de la promesa que Dios les había dado. Pero para nosotros apunta hacia la herencia eterna en el reino de Dios. Salmos capítulo 37, versículo 11 dice, pero los humildes, ¿quiénes son? Los humildes, diga conmigo los humildes. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Esta promesa es para los humildes. Esta promesa es para aquellos que siguen los pasos del Señor y entran en esta categoría de felices, de dichosos, de bienaventurados, de los que van a heredar la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Usted sabe que Dios exalta a los humildes. Este mundo exalta a los poderosos. Este mundo exalta a los influyentes. Pero Dios exalta a los humildes. Santiago capítulo 40 versículo 11 dice la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará.
Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. De manera que cada vez que nos estemos portando arrogantes, que nos estemos portando desafiantes a otras personas, recuerde esta palabra. Dios nos pide que seamos humildes. Ahí está la verdadera fuerza que viene del Señor. Porque dice que si somos humildes, el Señor nos va a levantar. El Señor nos va a exaltar. Hermanos, y esto tiene gran valor para cada uno de los hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Rey de Reyes por eso? Ahora, la gran pregunta que tenemos, entonces, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas, pastor? ¿Cómo yo puedo aplicarlo? ¿Cómo puedo vivir con humildad? Es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra carne así como que, como que no queremos ceder, no queremos bajar la guardia, ¿verdad? Y decimos, no, pero es que apenas así he sobresalido. Eso es lo que crees tú. Apenas así he salido adelante, ¿sabes? Pero cuando vas a la palabra de Dios y te das cuenta lo que Dios pide de nosotros, entonces podemos entender que el Espíritu Santo nos empieza a revelar que estamos equivocados de nuestra manera de pensar. Jesús, el gran sumo sacerdote, el gran rey, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y de la manera que podemos empezar a vivir con humildad es empezar a depender de Dios en lugar de depender de nosotros mismos. Depender de Dios, tener la humildad de voltear hacia Él y decirle, Señor, te necesito. Mira, probablemente aquí hay alguien que ha venido con el corazón quebrado el día de hoy. A lo mejor estás pasando por una situación muy difícil en tu vida. Tal vez un diagnóstico del doctor te dejó temblando. Tal vez una situación familiar, alguna palabra, algún correo electrónico, un mensaje de texto que no has querido abrir. ¿No te ha pasado eso de, ya me llegó, no lo quiero ni leer? ¿Sabes lo que hablo? Sí. Y luego menos cuando llega por WhatsApp, porque pues si lo lees ya saben que lo leíste, ¿verdad? Y está, Dios mío. Y estás con un nudo aquí, ¿verdad? Y las tripas te hacen. Y a lo mejor estás pasando por ese tipo de situaciones en tu vida. Pero sabes, ese tipo de situaciones es donde Dios permite que pasemos por cosas así, porque es donde muchas veces la única manera de voltear hacia arriba y decirle, Señor, yo te necesito. Ya no sé qué hacer con esto. Señor, ya no puedo más. ¿Sabes? Me impresiona a veces historias que oigo de gente que viene a la iglesia. He oído testimonios de personas que me han dicho, pastor, yo vine a la iglesia este domingo solamente para decir, Dios, es la última oportunidad que yo tengo. Después de la iglesia voy a suicidarme. Y hermanos, cuando yo escucho esas cosas y yo veo lo que Dios hace en la vida de la gente, yo digo, gloria al Señor. Yo no sé si ese es tu caso el día de hoy. Yo no sé si tú has venido con una mentalidad así o con una tristeza profunda en el corazón por alguna situación que estás viviendo. ¿Sabes? Pero si tú estás aquí es con un propósito y Dios quiere hablarte y debemos de tener la suficiente humildad, o más bien la humildad necesaria para venir delante de Dios y decirle, Señor, te necesito. No puedo más. No puedo más, Dios. Para poder entonces vivir con humildad tenemos que depender de Dios. Tenemos que responder con gracia, no con orgullo, y no entrar en conflictos. Muchas veces yo he dado este consejo a las personas. Mira, escoge tus batallas. No todo lo que está pasando tienes que agarrarte y discutir y pelear y andar todo el día tenso. No, pon las situaciones en las manos de Dios. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Yo no le pudiera enumerar cuántas veces mi padre me llegó a decir cuando él estaba en vida, hijo, déjalo en las manos de Dios.
Y al principio, cuando yo era muy joven y yo iba con un problema y le platicaba, y mi padre me decía, déjalo en las manos de Dios, así como que yo me rebelaba. No, pero pues ¿cómo? Yo tengo que hacer algo. Suéltalo, déjalo en las manos de Dios. El Señor va a resolver esa situación. Además, las manos de Dios son más grandes que las tuyas. La Biblia dice que Él es nuestro abogado. La Biblia dice que Él nos defiende. ¿Y qué padre no va a defender a sus hijos? Y si nosotros caminamos haciendo la voluntad de nuestro Padre está ahí. ¿Cuántas veces Él me dijo eso? Déjalo, suéltalo. Mira, un día me acuerdo que me dijo, mira, que se te resbale ese comentario. Papá, pero es que como ahí soy pastor en la iglesia y es que estos líderes y los de la alabanza y el que toca el piano ahí. No, no es cierto, estoy jugando con él. Pero recuerdo que mi padre me decía, que se te resbale. Como si te untaras manteca, me decía. Y yo me equivoqué, me la comí. Pero ¿sabe lo que hablo? Hemos recibido ese tipo de consejos de papá y de mamá o de amigos. Pero ¿cómo cuesta, no? ¿Cómo nos cuesta decir, está bien? ¿Sabes? Es que se necesita humildad. Se necesita humildad. Pero cuando actuamos así, la humildad trae felicidad. La humildad trae descanso. Debemos de empezar a servir a otros con el corazón de Cristo. Mira, estoy tan agradecido con ustedes que el día de hoy vamos a poder entregar esas cajas que se juntaron con el afán de servir a otros. Personas que están en necesidad. Ahorita hay un ambiente tenso en nuestra sociedad y no lo podemos negar, no podemos hacer como que no pasa nada. Nuestro pueblo hispano se está sintiendo perseguido. Esto es una realidad. Y hay personas que me han preguntado, pastor, ¿usted de qué lado está? Pues, o sea, es bien complicado hablar del tema. Pero la realidad es que la Biblia nos dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Y tenemos que hacerlo. Y hay cosas que nos incomodan y que, ¿por qué? Porque es nuestra gente, es nuestros paisanos, ¿verdad? Y decimos, Señor, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Ser las manos de Jesús, ser los pies de Jesús, abrazar y ser los brazos de Jesús. Gracias, iglesia, por todo lo que trajeron. Y que va a poder llegar a esos lugares, a ese lugar donde están esas personas sintiéndose tristes, desoladas, frustradas, probablemente engañados. No sabemos. Pero lo que sí sé es que cada artículo que tú trajiste, cuando llegue a las manos de uno de esos inmigrantes, lleva la bendición de Dios. Porque es el favor de Dios para ellos. Y Dios te usó a cada uno de ustedes, amados. Fue una excelente oportunidad. Si tú dices, ¿cómo no traje nada? Pues te la perdiste, hermano. Ahí para la otra. Pero debemos de ser portadores de su gracia y debemos de ser las manos que actúan aquí en la tierra. Porque es muy fácil decir, somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, pero el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo se tiene que mover y tiene que tomar acción. De manera que servir a otros con el corazón de Cristo es importante. Amada iglesia, para terminar, Jesús modeló la verdadera humildad, nos enseñó qué es la verdadera humildad al entregar su vida por cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en lo adelante dice, la actitud de ustedes, ¿de quiénes? De nosotros, diga. Porque sí, pues de ustedes, no de nosotros. Esta carta nos está hablando a la iglesia. La actitud de nosotros debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora vamos a ver qué. Quien siendo por naturaleza Dios,
No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ay, pastor, pero qué difícil es tener esa actitud de despojarme de lo que yo tengo, de lo que yo he logrado. Qué difícil, Señor. Pues es que yo tengo muchos trofeos, tengo muchos títulos, he logrado tantas cosas en esta vida. Pues mira la actitud de Jesús. Se despojó de todo para venir y salvar y morir por nosotros en la cruz. Qué increíble que al hacer Jesús esto, Él recibe el juicio que le correspondía a nuestra humanidad pecadora. Él recibe el juicio, el castigo que nos correspondía a nosotros, a una humanidad pecadora e imperfecta. Mientras que nosotros recibimos la bendición que le correspondía a su humanidad perfecta. Y hemos sido salvos por gracia. Así dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Eso hizo Jesús para ti y para mí. Dáselo fuerte a Él. La pregunta para cerrar que tengo para ti, iglesia: ¿estás dispuesto? Escucha bien la pregunta. ¿Estás dispuesto a rendir tu orgullo? Ay, pastor, es que como usted no se lo dijeron, como usted no se lo hicieron. Oh, pastor, es que mi hermano se quedó con todo. Oh, y es que eso duele, pastor. Hay tantos argumentos. Oh, pastor, es que fue injusto lo que me hicieron en el trabajo. Yo tenía tantos años, tantas historias. ¿Está aquí, iglesia? ¿Sí? ¿Estamos escuchando? La pregunta es: ¿estás dispuesto a rendir tu orgullo? Confiar en Dios para poder heredar su reino. Porque eso nos pide el Señor. Entonces, ¿qué preferimos? Tomar ese orgullo y vivir con él, y que todos los días tener hasta problemas en el hígado y la bilis y por tanto coraje, y no soltarlo, a decir: Señor, yo suelto esto. Ya no quiero más vivir de esta manera. Ya no quiero más. Se necesita. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero es lo que el Señor nos pide en su palabra. Eso te va a traer descanso, te va a traer felicidad. Por eso la Biblia dice: felices los mansos y humildes. Felices, porque ellos recibirán la tierra. Porque ellos recibirán el favor de Dios. Porque ellos recibirán la bendición de Dios. Porque ellos recibirán la sanidad de Dios, la sanidad física, la sanidad emocional, la sanidad del corazón, en el alma. Felices, porque no estarán ahí mirando el problema, mirando la ofensa y tomándola y recordándola día tras día, mes tras mes, año tras año. ¿Cuántos hermanos hay que durante años han dejado de hablarse por una situación así? Y no trae,
eso no trae felicidad. Eso trae dolor, tristeza, amargura, quebranto, separación familiar. La Biblia dice: felices los humildes. Suelta la ofensa, regala perdón. Es más, regálate a ti mismo la oportunidad de comenzar a ser feliz, tomado de la mano de nuestro Dios. ¿Hay alguien aquí que el día de hoy quisiera decirle al Señor: Señor, quiero soltar la ofensa? Señor, quiero caminar de esta manera, en humildad. Sé que va a ser difícil, sé que no es algo que todos estamos listos brincando para hacerlo, pero con la ayuda de Dios lo vas a lograr. Y eso va a traer descanso, eso va a traer felicidad. Vamos, iglesia, si tú quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero caminar así, obedeciéndote a ti, el día de hoy quiero animarte que te pongas de pie ahí donde estás. Gloria a Dios. Y empecemos a adorar a nuestro Rey, a nuestro Dios, diciéndole: Señor, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado. Señor, gloria a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo entrego a ti, Padre. Quebranta mi vida, quebranta mi corazón.